Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas de este martes 15 de julio de 2025. Hace 4 días apenas celebramos el centenario del nacimiento del maestro Orlando Fals Borda. El maestro nació el 11 de julio de 1925, falleció el 12 de agosto de 2008. Fals Borda es, bueno, para quienes estudiamos sociología o tenemos algún vínculo con la carrera de sociología, pero también para quienes militamos en la izquierda revolucionaria, en el concepto de nuestra América, para quienes tenemos algún tipo de filiación o cercanía con el concepto de investigación-acción. Es decir, por varios lugares aparece la figura del maestro Orlando Fals Borda. El maestro fue el primer director del Departamento de Sociología, cuando todavía no era facultad del Departamento de Sociología, en ese momento adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Esta historia es buenísima. Bueno, yo no me quiero adelantar porque tenemos a un invitado de lujo para hablar sobre estos asuntos y otros más, pero releyendo Nicolás, o leyendo para la ocasión, me quedé con esta anécdota. El gobierno colombiano aprueba la creación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia a finales del 58, creo que en diciembre del 58. Entonces enero del 59 y van a comenzar clases y no hay estudiantes, ¿no? Bueno, Orlando Fals Borda junto con Camilo Torres redactan los primeros folletos que se redactaron, digamos, promoviendo la Escuela de Sociología, en ese momento departamento, y ellos mismos se los repartieron a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, que en ese momento estaban inscribiéndose a montones en las diferentes facultades de la universidad, y así lograron reclutar, casi literalmente reclutar a los primeros 21 estudiantes del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Bueno, fue su primer director, ya lo comentaba, durante un par de años, y luego a partir del 61 fue nombrado decano de la ya entonces Facultad de Sociología. Corrígeme si me equivoco, Nicolás. Para hablar sobre el maestro Fals Borda, invitamos a un querido compañero, a Nicolás Armando Herrera Farfán. Quería leer completo tu nombre, Nicolás. Nicolás es psicólogo por la Universidad Sur Colombiana, con magíster en Psicología Social Comunitaria y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en Argentina, Colombia y Uruguay, investigador con producción escrita sobre metodologías participativas, investigación, acción participativa, educación popular, epistemologías críticas, psicología y pensamiento crítico latinoamericano, amplia experiencia en consultorías para instituciones y ONGs y en acompañamiento y fortalecimiento socioorganizativo de procesos colectivos, organizaciones comunitarias, movimientos populares, cooperativas y asociaciones civiles. Cuenta con una importante trayectoria en el ámbito editorial. En este momento es integrante de La Comuna, fondo editorial en Argentina, ¿no, Nicolás? Si no estoy equivocado. Es autor, editor o coeditor de, yo conté como 15 libros, Nicolás, entre ellos varios dedicados específicamente a la vida, a la trayectoria y a la obra del maestro Fals Borda, entre ellos, comienzo de los más recientes a los más antiguos, Investigación, Acción Participativa, o IAP, textos fundamentales. De este libro, Nicolás es el editor, publicado por La Comuna Fondo Editorial. Ese es un libro de 2025, también es autor de Ecosocialismo Raizal
Ideas, Acción para el siglo XXI, también, no mentira, este es por Editorial Laboratorio Educativo de Colombia, de este año también, editor de Orlando Falsborda, Educación, Ciencia y Cultura, Editorial Laboratorio Educativo de Colombia, también este año, 3 libros este año, Nicolás. Eh, También Orlando Falsborda, la investigación participativa, coautor, Laboratorio Educativo Colombia 2023, Saber Colectivo y Poder Popular, tentativa sobre Orlando Falsborda, autor. Este fue publicado en el 2018 por la editorial El Colectivo de Argentina y luego por la editorial El Búho de Colombia. Y coeditor de Ciencia, Compromiso y Cambio Social. Este es un libro, tal vez lo primero que revisé de tu trabajo, Nicolás. Antología de Falsborda. Este se editó primero por la editorial El Colectivo de Argentina en el año 2012, luego por Extensión Libros en Montevideo en 2014 y finalmente por la Fundación Editorial El Perro y la Rana en 2015. Bueno, mi hermano, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es de verdad un enorme gusto tenerte con nosotros y bueno, y mucho más celebrando la trayectoria militante y la obra de alguien tan importante para nosotros como Falsborda, que es autor de verdaderos clásicos de la sociología latinoamericana. Descubrí, porque yo no lo sabía, que tenía también una obra como, bueno, muy de los buenos sociólogos de la época. Tiene una obra como fotógrafo también. Pero bueno, sin más, quiero dejar en el uso de la palabra a Nicolás para que nos eh, brinde sus reflexiones. Un abrazo, mi hermano. Bueno, Reinaldo, muchas gracias. Eh, pues primero que todo estoy muy contento de estar aquí con el CEDES, con quienes nos encontramos ya en otra experiencia de formación virtual llamada las Jornadas Continentales del Amor Eficaz, que giran en torno a Camilo Torres, que dentro de 4 años vamos a celebrar su centenario también, ¿no? Estamos en una década de celebraciones que se Sí. inauguró en 1921 con el centenario de Paulo Freire, ¿no? Y que es como toda la generación del pensamiento crítico, los padres y las madres del pensamiento crítico de nuestro continente, ¿no? Uno más chiquitos tal vez, Ludovico Silva, que será por ahí de final del 30, principio del 40, pero en el medio Enrique Dussel, Paulo Freire, Camilo Torres, el Che Guevara, hay como toda una generación ahí, que es una generación sentipensante, que nos ayudó a pensar en los 60, en los 70 y abrió un camino, ¿sí? Entonces a mí me alegra mucho pensar a Fals en el marco de una apertura de caminos, ¿no? Y me hace muy feliz estar porque Venezuela siempre ha sido, Venezuela y Colombia, más allá de las disputas políticas o institucionales de las últimas décadas por razones obvias, pero en realidad es una frontera siempre tan permeada en la cual a veces uno no sabe hasta qué punto uno es venezolano, hasta qué punto ustedes son colombianas o colombianos o colombianas, digamos, ¿no? Hay como una relación indisoluble y creo que muchas de estas conspiraciones intelectuales y estos desafíos intelectuales tampoco hubieran podido ser posibles sin ese diálogo fecundo entre experiencias organizativas y construcción teórica en nuestros dos países. Pienso, por ejemplo, en el rol fundamental de José Agustín Silva Michelena, ¿no? Uno de los grandes padres pioneros fundadores de la sociología latinoamericana, que era muy colega y muy cómplice de Camilo Torres y de Falsborda, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la psicóloga social Maritza Montero, que fue una de las grandes divulgadoras de la investigación participativa en Venezuela. Pienso en Paso de Rosas, en ese espacio que había como una red de educadores populares en la Universidad Experimental Simón Bolívar, toda la experiencia de la que tú mismo hiciste parte con el Ministerio de las Comunas, o sea, hay como toda en la Fundación El Perro y la Rana que publicó antes de morir Fals uno de sus últimos libros, ¿no? Hacia la Gran Colombia Bolivariana y otros escritos donde están sus reflexiones sobre el socialismo raizal. O sea, es como
como que, como que Fals es un pensador caribeño. Y a mí eso me gusta mucho porque Barranquilla y Cartagena y Caracas se parecen mucho, así que Fals yo creo que estaría bastante contento de estar en este momento allá entre ustedes, como yo también hubiera querido estar allá, huyéndole a este frío del invierno porteño para conversar. Así que estoy muy contento y les agradezco mucho también por hacer esta conversa. Yo voy a tratar de ser lo más dinámico posible y lo más concreto posible. El, el propósito de esta charla era actualidad del pensamiento de Orlando Falsborda, ¿sí? Y yo pensaba como por dónde agarrar a ese Falsborda para hacer actualidad del pensamiento, ¿sí? Y se me ocurrió proponer como cuatro momentos esquemáticos tratando de sacar algunas lecciones como a manera de sugerencias para el diálogo, ¿sí? Entonces voy a tratar de exponer esto como rápidamente. Ciertamente en los libros que tú nombraste se encuentra mucho más desarrollado algunas de estas cosas, ¿sí? Muchos de esos están de descarga gratuita en diferentes lugares, sobre ciencia, compromiso y cambio social. Es el principal ejemplo, pero después hay una plataforma educativa llamada academia.edu. Ahí ustedes pueden poner mi nombre y están casi todos estos libros de descarga directa y gratuita para animar el debate. ¿Mm? Yo voy a tocar estos cuatro momentos o estos cuatro campos, cuatro tiempos a la manera de provocación y con el propósito de que al final podamos tener como un intercambio o algún diálogo que sea fructífero y que sea posible. ¿No? El primer momento tiene que ver con los orígenes, ¿no? ¿Quién es Orlando Falsborda para quien no tiene ni idea de dónde viene y cómo se forma? ¿Sí? Yo creo en mis investigaciones sobre Orlando, sobre el maestro, pues primero decir que es un barranquillero que nació en Barranquilla el 11 de julio del 2025, de 1925. Por eso ahora celebramos el centenario de su nacimiento, ocurrido hace 4 días. Todavía estamos de parranda en el Caribe colombiano con el centenario, con el nacimiento. Y es alguien que muere el 12 de agosto de 2008. O sea, es un hombre que trascendió todo el siglo XX y vivió sus 83 años en medio de el desarrollo del devenir de la sociedad colombiana, ¿no? Orlando tiene tres úteros. A mí me gusta pensar para evitarse la tentación de reducir las figuras a las experiencias a las figuras unipersonales, ¿sí? Nadie es hijo de una genialidad excepcional, o más bien puede haber genialidades excepcionales, pero esas son exactamente las excepciones que confirman la regla, ¿no? Jacques Legoff decía que uno se parece más a su tiempo que a sus padres y a sus madres. Entonces, de alguna manera, uno también es hijo no solo de su padre y su madre, sino también de su contexto, de su tiempo histórico y de las experiencias con los grupos con los que se encuentra. Entonces, yo creo que Fals tiene tres grandes úteros. Un primer útero es indudablemente su útero familiar, ¿no? En ese útero familiar, pues hay que decir que nació en el seno de una familia eh, de, con inquietud intelectual. Su madre fue la primera mujer que lideró una campaña de lucha contra el cáncer en Colombia, fue una activista del campo de la iglesia presbiteriana. Su padre, Enrique Fals Álvarez, era un escritor, un periodista, un profesor. Ese hogar pequeño le despertó a Orlando un interés por la literatura, por la lectura, por la escritura. De hecho, a los 13 años, hizo su primer diario de campo en un relato de un paseo y su papá publicó su relato en el periódico local, ¿no? Su primer escrito es un relato de una vivencia de un niño de 13 años, ¿no? Que podemos imaginar la factura de la escritura para que su padre, un hombre riguroso, hubiera decidido incluirla como nota de prensa, ¿no? Pero despiertan el interés por los idiomas y por la literatura su padre y su madre.
pero las más importantes fueron sus abuelas, ¿ven? Siempre están las abuelas por ahí dando vueltas en nuestros personajes, cuando no son las madres, son las abuelas, y las abuelas lo introducen de alguna manera en la cultura del Caribe, ¿no? Lo introducen en la música popular, lo introducen en el baile, lo introducen en los dichos, en los sabores, en toda esa tradición cultural del Caribe, y Orlando va a establecer muchos vínculos con sus abuelas, a tal punto que su segundo texto, que no conocemos, pero que él relata que existe, es una novela inconclusa que se llama El hijo de Bolívar, que él la escribe, es una novela histórica que él la escribe porque una de sus abuelas estaba quedando ciega y era su manera de acompañar a sus abuelas, que una abuela le leyera a la otra y era la manera de él estar cerca de ellas. De esa novela no tenemos copias, no se sabe qué pasó con esos manuscritos, pero fue la escritura de un joven de 14, 15, 16 años que tenía ganas de estar cerca de sus abuelas. Entonces ya ahí hay como una inclinación por la literatura y por describir el mundo que tiene ante sus ojos, y eso le viene mucho de la cultura del núcleo familiar o del útero, el útero familiar. El segundo útero es el útero cultural, ¿no? Que es todo el universo cultural del Caribe colombiano, que se extiende también al Caribe venezolano y que uno podría llamar la cuenca del Caribe, ¿no? Toda la cultura antillana, ¿no? Que está atravesada por la música, que está atravesada por los sabores, que está atravesada por las caraotas, que está atravesada por los bollos de maíz, los bollos de yuca, por el pescado, por la relación entre el río y el mar, ¿no? Orlando es hijo de esa cultura caribe, ¿no? Que bien describe Fernández Retamar, ¿m? Pero además, ¿sí? Pensemos que esa cultura caribe, eh, de ahí también nace el realismo mágico. García Márquez nace muy cerca de Barranquilla, o sea, hay una no hay una cuna común, un útero común entre el realismo mágico y la investigación participativa. Pero además está el vallenato, además está la cumbia, ¿no? El bullerengue, está el binomio de oro, que sonó tanto en Venezuela, Rafael Escalona, ¿no? Y si ustedes quieren, digamos, más contemporáneos, está Carlos Vives, Shakira, ¿no? Digo esto más allá de la industria cultural y de todos estos debates, ¿no? La necesidad de entender que es una cultura oral, es una cultura musical y es una cultura descontracturada, ¿no? Él lo llama la dejadez, la cultura de la dejadez, del caribeño de dejar pasar, ¿no? De la chabacanería, de la tranquilidad, ¿no? No les voy a hablar justamente a los caraqueños, a las caraqueñas, a las caraqueñas, qué significa la cultura de la dejadez, ¿no? Pero creo que hace parte de la identidad, una identidad caribe que él también tiene, y que esa identidad caribe va a chocar un poco con su otro útero, con su tercer útero, que es el útero ético espiritual, porque él crece, se forma, se desarrolla al interior de la iglesia presbiteriana, una iglesia protestante, ¿no? Una iglesia rigurosa, eh, una iglesia de matriz, de matriz luterana, pero con base fundamentalmente en los Estados Unidos. ¿Mm? Eh, Orlando va a nacer en el colegio americano de los presbiterianos, ¿sí? Sus papás van a ser profesores, su papá y su mamá van a ser profesoras del colegio presbiteriano de varones y de señoritas, y él va a ser bautizado como protestante en un país que desde 1886 se había proclamado que la única religión posible era la católica. Entonces, de alguna manera, pensemos también esto, que él nace en una cultura de la exterioridad, él es hijo de la exterioridad, ¿no? Él es hijo de la cultura caribe, cuando el centro del poder está en Bogotá, en la montaña, ¿sí? Eh, Pensemos en José Rufino Cuervo, un gran poeta colombiano que nunca conoció el mar, ¿no? Rufino José Cuervo, ¿no? Y él es del Caribe, por un lado, y por otro lado, ¿no? Está en la exterioridad de la religión dominante, protestante en un país fundamentalmente católico. Esta cultura, esta matriz ético-espiritual le permite a Orlando establecer, descubrir al otro,
para decirlo un poco en palabras de Enrique Dussel, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad del servicio. Es un cristianismo que él aprende que es ante todo una ética más que una profesión de fe. Una ética centrada en las comunidades más empobrecidas, en las comunidades que sufren, ¿sí? Y en una vocación de organización colectiva. Entonces él aprende a través de esa cultura, de ese núcleo espiritual ético, aprende una ética del trabajo colectivo y una ética del compromiso y una ética del servicio a los más pobres, ¿no? Todo esto además está atravesado por un factor fundamental que es la música. Quiero que nos quedemos con estas dos matrices que son la música y la literatura. La música como una expresión de la cultura caribe y la literatura como una búsqueda también de su propia familia, ¿no? Con estos vectores de fondo, con el telón de fondo de la cultura popular, él estudia en el Colegio Americano de Barranquilla, se gradúa o se recibe del secundario en 1943. Luego siente la necesidad de desapegarse de sus padres y se va al ejército. Quiere ser oficial del ejército colombiano. Y su mamá, que no creía mucho en las dotes castrenses de su hijo, lo seduce, lo convence le consigue una beca para que se vaya a estudiar a Estados Unidos en la Universidad Presbiteriana de Iowa, la Universidad de Dubuque. Y allá él se va a Estados Unidos, estudia entre el 44 y el 47 lo que se llamaría un bachillerato, un bachelor de artes. Y miren ustedes, ¿no? El padre de la sociología colombiana no era sociólogo, era literato, porque él estudió un bachillerato en literatura inglesa, ¿no? Entonces hay como una vocación estética también que está muy presente en él. Él estudia literatura y estudia música porque su sueño es ser director del coro de su iglesia, ¿no? Entonces estudia literatura y música y cuando termina su bachillerato, graduado con honores en la Universidad de Iowa, en Dubuque, en Iowa, regresa a Barranquilla para cumplir su sueño que es ser director del coro y es profesor de inglés de su colegio y director del coro, hasta que ocurren los eventos del asesinato de Gaitán en 1948, del caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí está su tercera obra, su tercera y cuarta obra que es Dos cantatas, ¿sí? Una de ellas, tal vez la más famosa, se llamó Mensaje a Colombia. Entonces hay como, en esta primera etapa, ¿no? Estamos hablando del año 48, estamos hablando de un muchacho de 23 años, ya ha producido, no en sentido industrial, no en sentido de la gran difusión, pero ya ha producido cuatro obras en lenguajes no necesariamente técnicos, académicos, universitarios, de las ciencias sociales. Una crónica, una reseña, un diario de campo, una novela y dos cantatas. Y ahí después él decide que no quiere estar más en Barranquilla y se va a Bogotá. Y después, por cosas de la vida, termina trabajando con los campesinos. Primero en un proyecto de la UNESCO y luego en una empresa extranjera, una empresa norteamericana. O sea, aquí quiero resaltar que él descubre al campesinado antes de descubrir la sociología. Siempre descubre la práctica antecede la pero ese anteceder la práctica, la teoría no significa desdeñar la teoría, sino significa resituar la teoría. Entonces es a partir de una práctica que él descubre la teoría. Y esa práctica que tiene con los campesinos de los Andes, primero en Vianí y luego en Saucío, es lo que le impulsa a hacer unos estudios de posgrado. Que ahí sí, en 1951 viaja a Minnesota, estudia su maestría en sociología en la Universidad de Minnesota, y luego va a la Florida en el año 53 y estudia su doctorado en la Universidad de Florida. ¿En qué se va a formar él? En sociología rural. La sociología rural bastante funcionalista, bastante tradicional, un corte desarrollista, ¿no? Una sociología del orden, de la estructura social, de la defensa de los intereses creados, ¿no? Pero con una apertura, con una heterodoxia metodológica, ¿no? Y en esa tensión entre una mirada de lo que en esa época se llamaba la sociología burguesa,
¿no? En esa mirada, Orlando va a producir sus dos tesis académicas que se van a convertir rápidamente en bestsellers. La primera, la tesis de maestría, Campesinos de los Andes. Ah, Nicolás, Sí, ¿me escucha, Nicolás? sí, te escucho. De repente comenzamos a sentir como una, ¿cómo se puede llamar? Como una, No, es así como si un poco haga la palabra, pero después que tosiste, compa. No sé si le tosiste al micrófono, si tiene el micrófono ahí cerca. No, tengo los auriculares que funcionan como micrófono. No sé, a ver, ¿se escucha mejor ahí? Habla ahí. Hola, sí, sí, hola, ¿se escucha mejor ahí? Habla ah, ahí. pero hubo como una, ¿qué? Como, o sea, se te estaba escuchando Una clarísimo, interferencia, se te un estaba escuchando, ruido. sí, sí, se metió como una especie de, como una leve distorsión de la voz, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, un poco. Bueno, ahí se escucha mejor. Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Sí, perdón. Dale, Bien, dale. perfecto. Entonces él en Estados Unidos produce sus dos tesis. Campesinos de los Andes, primero, ¿sí? Que es la descripción sociológica, antropológica de un vecindario rural que se convirtió rápidamente en un clásico de la sociología rural y que es el primer estudio de sociología rural hecho por un colombiano en Colombia, ¿sí? Y la segunda tesis de su doctorado es El hombre y la tierra en Boyacá, ¿sí? Que tiene como subtítulo Aspectos sociohistóricos para una reforma agraria. Es un libro escrito en el año 55, ¿no? A veces pensamos que las reflexiones sobre la reforma agraria solo nacen en América Latina con la Revolución Cubana, y en realidad nace como una preocupación de la sociología rural, en el caso de Fals, para pensar el cambio social, pero el cambio social no en el sentido como lo podemos pensar desde los movimientos populares, sino desde la estructura del funcionalismo, el cambio social entendido como mejoramiento de las estructuras para que funcionen mejor, con el cambio de actitudes y el cambio de normas y el cambio de valores sin que se cuestione la estructura social general, ¿no? Estos dos libros lo convierten a Orlando en un clásico y esos dos libros lo convierten a él en una referencia. Pensemos que su libro de doctorado va a ser publicado, El hombre y la tierra en Boyacá va a ser publicado en español en 1957. Y en 1958 en Colombia va a haber un proceso político llamado el Frente Nacional, que sería algo parecido como el Pacto de Punto Fijo, la gobernabilidad, ¿no? O como en algunos casos como el Pacto de la Moncloa, ¿no? Asegurar la gobernabilidad y la estabilidad institucional, que en el caso colombiano implicaba el intercambio, el intercalo, el intercalamiento del poder a partes iguales de liberales y conservadores. Cuando se firma el pacto, arranca en 1958 con un presidente liberal. La demanda de los liberales desde los años 30 siempre fue la reforma agraria. Y entonces eso hace que hay un tipo que acaba de escribir una tesis en Estados Unidos que habla sobre la reforma agraria, a él lo llaman y le dicen, implemente sus hipótesis en el ministerio. Y lo nombran viceministro de Agricultura, ¿no? Para pensar la política agraria. Esto pasa y a la semana siguiente de que él acepta ser viceministro, lo llama a la Universidad Nacional y le dice, funde la carrera de sociología. Entonces él, desde el principio, piensa una carrera que es una carrera práctica, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la definición que es un profesor llamado Jaime Eduardo Jaramillo, que dice que es como una puerta giratoria, ¿no? Entonces entraban a la universidad las políticas públicas y salían de la universidad los conceptos que iban hacia las políticas públicas. Entonces había como toda una relación praxeológica, ¿no? Empirista, de someter a prueba las hipótesis, pero a la vez de darle contenido a las políticas públicas. Hay una vocación de praxis que no la llamamos en términos marxistas, praxis aquí, porque su marco teórico no es específicamente ese, pero que el contenido tiene que ver con la utilidad del conocimiento en función de una práctica. En la lógica del estructural funcionalismo en su cabeza es cómo mejorar la condición de la élite que gobierna, ¿no? Pensemos que en este tiempo él quiere mejorar la vida, cree en la teoría del derrame o en la teoría
del cambio social dirigido desde la élite, de la estructura del poder, si convencemos a los dirigentes y si los dirigentes hacen bien su tarea. ¿M? Y ahí comienza un camino como académico y burócrata. El profesor Jaime Eduardo Jaramillo en uno de sus libros usa un concepto que a mí me parece bastante interesante, que es intelectual anfibio, una pata en el Estado, una pata en la academia, ¿no? Y esto no lo hace solo, ¿sí? Lo hace de la mano fundamentalmente de Camilo Torres, ¿no? Y estos dos van a ser como los pioneros o los pilares de la punta de lanza de una generación a la cual luego se van a sumar otras personas como María Cristina Salazar, ¿no? La sociología pasa a ser la vanguardia del pensamiento, del pensamiento disruptivo, impulsor del Estado, de la modernización del Estado. Y la Universidad Nacional, el Departamento de Sociología, luego convertido en facultad, va a ser como el eje articulador de las dos principales políticas públicas de ese gobierno liberal, la reforma agraria por un lado y la acción comunal por el otro lado. Acción comunal que no alcanza a ser ni de lejos eh, comunalismo ni comunalidad en términos institucionales, pero en la cabeza y en la práctica de Orlando Falsborda y de Camilo Torres sí tiene esa vocación de comunalismo o comunalidad. Entonces estamos ante un hombre que descubre primero el campesinado y luego descubre la teoría y luego piensa que la teoría en relación con las políticas públicas puede ayudar. De aquí yo quiero sacar unas lecciones de este primer momento, por lo menos establecer 5 lecciones pensando en esto de actualidad del pensamiento de Fals, ¿sí? Primera lección que yo vería, o sea, nadie nace aprendido, ¿no? O sea, no es que a veces tenemos la cosa de la predestinación y decir, nació de izquierda o nació revolucionario o nació con todas las claridades. El caso de Fals, después habrá otra ocasión para hablar del caso de Camilo, pero el caso de Fals es muy diciente de que él no tiene ningún criterio de izquierda. O sea, no hay ningún documento, él lo dice que hasta los años 70 él nunca había leído a Marx, ni cosas del marxismo, ni nada de eso. O sea, es un empirista norteamericano, estructural funcionalista clásico, un sociólogo rural que quiere, que tiene una vocación de justicia social, ¿no? Él le llama, ¿no? La teoría de la justicia económica y social. Entonces él quiere, la ideología, esa ideología, él quiere como un poco inspirado en el cristianismo hacer lo mejor para la gente, ¿sí? Pero nadie nace, primera lección, ¿no? Nadie nace aprendido. Segunda lección, ¿no? Las disciplinas a veces coartan. Entonces a veces pensamos que ser académico, ser de izquierda, es ser como pertenecer a una corriente disciplinar. No digo disciplinados, que eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y el caso de Fals es muy claro, o sea, él no es un sociólogo, en términos clásicos, no es un bachelor, no es un scholar, como le dice la Academia Norteamericana. Él es un poquito antropólogo, un poquito sociólogo, un poquito historiador, tiene rudimentos de fotografía, escribe música, escribe literatura, ¿no? Él es un esteta con una vocación de descubrimiento. Y eso no se va a ver reflejado en toda su obra, ¿no? De no circunscribir la teoría ni circunscribir las prácticas a una sola disciplina, porque cree que las disciplinas a veces coartan. En un punto, como dice el filósofo argentino Enrique del Percio, en un punto es un indisciplinado, ¿no? Más que un transdisciplinario, más que un multidisciplinario, es un indisciplinado disciplinar, ¿no? Muy parecido en eso, yo creo una figura muy parecida es la de Enrique Dussel o la de Franz Hinkelhammer, en ese sentido de una vocación, más de como una vocación de totalidad, de tratar de entender los problemas en su complejidad. Tercera lección de este primer momento, vivir es primero que estudiar, ¿no? El caso de Orlando es claro, primero él descubre el campesinado y a partir de la vivencia se hace preguntas, ¿no? De conocimiento. Entonces no es lo mismo que yo desde el laboratorio de la universidad, de la academia, me haga preguntas, a que me las haga desde el territorio y busque la teoría que me permita explicar, porque el punto de partida también incide y determina el punto de llegada. Entonces creo que en él también es práctico, él hace un largo trabajo de campo y luego encuentra una tesis. A veces en las universidades estamos pensando en cómo encontrar, tenemos estudiantes de maestrías que están buscando una tesis
y Orlando era un estudiante de maestría, ¿sí? Era un investigador que estaba buscando un título, porque ya tenía el trabajo de campo, ¿no? Cuarta lección de este primer momento, estudiar, si vivir es primero que estudiar tiene que alimentar la vida. Y el quinto elemento, la quinta lección es que hay una relación entre el acto epistémico y el acto político, ¿no? En el sentido, en este momento de esta primera etapa, de este primer momento, este primer periodo, no en un sentido revolucionario transformador, pero sí, si yo investigo es para incidir en la realidad, para que la realidad sea mejor. Y eso lo tengo que hacer también desde el aparato de la política. En este momento él cree que se hace desde el aparato del Estado exclusivamente. Luego nos daremos cuenta que va a redefinir su destinatario, pero no la lógica de la relación saber-poder, ¿no? La va a ir refinando con el paso del tiempo, pero no necesariamente va a renunciar a ella. Bien, primer momento. Segundo momento, que es el momento de las rupturas, que comienza más o menos en el año 62, ¿no? Perdón, antes de meterme con el segundo momento, con la segunda cuestión, quiero decir, miren, todo esto de la ciencia, como dice Thomas Kuhn, la ciencia normal, la ciencia hegemónica, ¿no? Va a estar representada en la primera cuestión, en el primer momento, en las obras. Campesinos de los Andes en el 55, El hombre y la tierra en Boyacá en el 57, la teoría de la realidad del cambio sociocultural en Colombia en el 59, Acción comunal en una vereda colombiana en el 61, la transformación de América Latina y sus implicaciones sociales y económicas del 61, ¿no? La educación en Colombia, bases para su interpretación sociológica del 62. Ahí hay como una vocación de rigor, de tradición, de modelo científico estándar, modelo científico hegemónico, ¿no? La ciencia normal. A partir del año 62, él comienza un proceso de ruptura y comienza a ver las tensiones que se establecen entre el marco teórico que aprendió en Estados Unidos y la realidad colombiana. Entonces comienza a ver que la teoría tiene un límite y ante la pregunta ¿qué hacer con ese límite? Uno puede dar dos respuestas. La primera es adaptar la realidad al marco teórico, que es lo que a veces suele pasar en la academia, que nos asustamos con las hipótesis de la realidad, decimos, esto no cabe en la teoría, entonces vamos a dejar de lado esto y vamos a acomodar para que quede como en la cama de Procusto, el mito de Procusto, o cortamos las coyunturas o las alargamos para que quepa justo, como si la realidad tuviera que caber en la teoría, ¿no? Esa es una forma de salir de eso. La segunda es decir, bueno, hay que buscar nuevos caminos. Y él optó por ese buscar nuevos caminos y comenzó a cuestionar un poco su andamiaje teórico, estructural funcionalista, tradicional, norteamericano, en este segundo momento, porque comienza a hacerse preguntas sobre los problemas centrales del país. Entonces, el primer campanazo de esa ruptura es el libro La violencia en Colombia del año 1962, escrito junto a Eduardo Maña Luna y Germán Guzmán Campos, que es considerado el bestseller de las ciencias sociales. Es un libro que es publicado por profesores de la universidad, suscita debates en el Congreso de la Nación y los militares incluso consideran sacar los tanques a la calle por publicar un libro de una investigación sociológica, ¿no? Para entender el nivel de incidencia en la realidad de una investigación sociológica. Y en ese libro lo que se dan cuenta es que en realidad la estructura del poder no va a cambiar por sí sola porque está diseñada para reproducirse. Y en esa reproducción, los mayores responsables, dice el libro, hay una tendencia de la élite a la tanatomanía, como al amor a la muerte, ¿sí? Y que los principales responsables del periodo de la violencia colombiana, le decimos violencia en Colombia, a un periodo surgido más o menos entre finales de los años 30 y principios de los 40, hasta el corte con el Frente Nacional o en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla del 57-58, que tiene como un gran clímax el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Fue tan bárbaro ese periodo que fue como una guerra civil no declarada, que en la historia de Colombia se conoce como la violencia, con L mayúscula y con V mayúscula.
Entonces el libro La violencia en Colombia no es sobre las guerrillas de ahora, ni tiene que ver con ese periodo histórico y es como una comisión de la verdad independiente hecha por académicos críticos. ¿Sí? Y en ese libro aparecen las primeras fotos sobre la violencia, los actos de barbarie. Pensemos eso, inimaginable que se llamó la violencia. Todas las ideas que tengamos sobre un acto violento cabían dentro de ese periodo. No, no voy a entrar en detalles para no ser escatológico, ¿no? Ni ser cruel. Pero aparecen las primeras fotos sobre la violencia, aparece el primer descubrimiento y ahí encuentran los primeros responsables. Y piensen ustedes que una de las grandes conclusiones del libro es decir que los conservadores fueron los primeros responsables y beneficiarios políticos de la violencia. El libro sale en el mes de junio del 62 y en agosto se posesiona por Frente Nacional el primer presidente conservador. Entonces ya el libro los deja mal parados frente al nuevo gobierno. Y Orlando y Camilo, pero estamos hablando de Orlando. Orlando tiene que redefinir, comienza a perder terreno en la estructura del Estado y comienza a ser cuestionada la sociología casi como una enemiga del gobierno, una enemiga del Estado. Entonces la sociología comienza exige que su idea de reformar el Estado por arriba, de sensibilizar a las élites, tal vez ese marco teórico tampoco sirve. O sea, pensemos, el marco teórico para la sociología, que era la teoría del orden social, ¿qué pasa cuando estamos en una sociedad desordenada o en una sociedad caótica? ¿No? Como decían los obispos de Medellín, ¿qué pasa cuando en realidad asistimos a un desorden ordenado? Una teoría del orden no puede explicar el desorden. ¿Mm? Entonces él comienza a acercarse a las teorías del conflicto, a la sociología del conflicto, a la sociología de la crisis, que viene de la matriz marxista. No estoy diciendo con esto que Fals haya leído a Marx en ese momento, solo la tradición sociológica que es heredera del marxismo. Entonces hay como un primer proceso de quiebre epistemológico, pero a la vez con las tensiones con el gobierno hay un quiebre en la política también. Ya no, o sea, ¿para qué sensibilizamos a esta gente si no le interesa? ¿Sí? Y en medio de todo eso, las tensiones con la iglesia o con las estructuras institucionales de las iglesias que no rompen con el poder del Estado. Entonces hay como un quiebre en la idea que tienen de la religión, de la espiritualidad, de la teología. Entonces, si yo miro los tres pilares, el pilar epistemológico, el pilar teológico y el pilar político, ¿no? Que es un triángulo en el que se van a mover de alguna manera conjuntamente Camilo Torres y Falsborda, ahí hay una crisis. Y ellos comienzan a transitar su propia crisis. Y esa crisis la van a transitar de distintas maneras, más o menos durante 10 años, ¿no? Los libros que publica en esa época dan cuenta de eso. Nombré el libro La violencia en Colombia del año 62 y su secuela, que es el segundo tomo que es publicado en el 63, ¿sí? Pero pensemos que en el año 67 publica el libro La subversión en Colombia, visión del cambio social en la historia, que es una nueva manera de entender la historia desde el punto de vista de las tensiones dialécticas de la lucha popular, ¿no? Ese libro del año 67 está antecedido por la caída en combate de Camilo Torres en el año 66. De hecho, algunos estudiosos dicen que ese libro es la reivindicación histórica de la acción de Camilo Torres, ¿no? No se puede pensar este periodo de rupturas en Orlando Falsborda sin Camilo Torres, ¿sí? A partir de ese momento, la muerte de Camilo Torres va a ser el giro epistemológico, la ruptura epistemológica más importante de la vida de Falsborg. Y 6 años antes, había ocurrido, 7 años antes, la ruptura epistemológica, política, histórica, epistemológica más importante de este continente, que había sido la Revolución Cubana. Entonces hay como un proceso de tensión de cuestionar la estructura del conocimiento, ¿sí? Que se evidencia en la subversión en Colombia del libro del año 67. Y al año siguiente publica un libro que lo recomiendo, que se llama Las Revoluciones Inconclusas en América Latina, ¿sí? Voy a nombrarlo rápido, después voy a volver sobre esto rápidamente. En el año 70
publica Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. En el año 70 publica un textito muy chiquito que se llamó Subversión y Desarrollo del Caso de América Latina. Y a partir del 71, por ahí en la cosa, ¿no? Unas reflexiones sobre educación en Colombia. El año 72, el reformismo por dentro en América Latina, una crítica mordaz al cooperativismo desarrollista impulsado por los estados. Y en el año 72 mismo publica el libro Causa Popular, Ciencia Popular, que son los fundamentos epistemológicos de la necesidad de hacer una nueva ciencia. ¿Sí? Pasamos de la subversión de la violencia en Colombia el año 62 a Causa Popular, Ciencia Popular en el año 72. En ese periodo, en ese proceso, hay un replanteamiento o hay una búsqueda de pensar primero, ¿sí? Una crítica mordaz al desarrollismo, una crítica radical al paternalismo burocrático estatal, y una crítica determinante a la ciencia reproductivista y cientificista, al cientificismo, a, eh, a la ciencia ombliguista, ¿no? A la ciencia que está todo el tiempo solipsista, que está todo el tiempo pensando en sus propios problemas académicos o epistemológicos. Esta ruptura de Orlando Falsborda en estos libros lo que va a generar, ¿no?, es la búsqueda de una nueva ciencia. Y ahí tenemos dos momentos que a mí me parecen muy interesantes para quien quiera indagar. Primero, él tiene las ganas, esta es una hipótesis mía, primero él tiene la pretensión de construir una teoría de la subversión. Eso ustedes lo van a ver en el libro La subversión en Colombia y las revoluciones inconclusas en América Latina. Teoriza sobre la subversión, qué es ser subversivo, pero le da un sentido positivo a la subversión. Quiere construir una teoría de la subversión en el mismo momento en que hay otra teoría sociológica que está surgiendo y que ocupa todo el lugar del pensamiento crítico latinoamericano, que es la teoría de la dependencia. Entonces, la teoría de la dependencia ocupa el lugar de la centralidad del debate. Ander Gunde Frank, Enzo Faleto, Fernando Enrique Cardoso, Teotonio dos Santos, ¿no? Rui Mauro Marini, toda una generación de sociólogos, economistas, pensando en la escuela de Río, en la escuela de Santiago de Chile, ¿no? Pensando los problemas económicos desde un punto de vista sociológico y los problemas sociales desde un punto de vista económico, que no le da lugar a la teoría de la subversión. Entonces, la genialidad de Orlando es que agarra ese mismo criterio y le da la vuelta, y entonces ya no piensa en hacer una teoría de la subversión, sino hacer una teoría subversiva. ¿Mm? Y lo que va a hacer a partir del año 70, con el libro Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, ¿no? Y con Causa Popular, Ciencia Popular, es cómo hacemos una ciencia al servicio del pueblo y cómo hacemos una ciencia con el pueblo. ¿Sí? Porque esa ciencia tradicional no sirve. ¿Cómo hacemos una ciencia para aportar a la transformación social, al cambio radical? ¿No? Entonces ahí yo saco tres lecciones de este momento, ¿no? Esto para la provocación, para el diálogo. Primera lección, no se puede hacer pensamiento crítico siendo empleado del pensamiento oficial. O sea, siendo asalariado, dice Silvio Rodríguez, ¿no? No se puede, sí, un intelectual no puede ser asalariado del pensamiento oficial. Segunda lección vinculada con eso, ¿sí? La independencia intelectual tiene un costo y hay que estar dispuesto a asumir el costo de la independencia intelectual. Esto para pensar actualidad del pensamiento de Falsborda, ¿no? Y tercera lección, criticar la realidad implica al mismo tiempo criticar las anteojeras que tenemos para ver la realidad. O sea, yo tengo que criticar la realidad y a la vez criticar el marco teórico con el cual me he formado, ¿no? Alan Turing decía que el gran problema del siglo XX de las ciencias sociales es que seguía viendo la realidad con las categorías del siglo XIX. Habría que evaluar hasta qué punto nosotros seguimos viendo nuestros problemas del siglo XXI con las categorías del siglo XIX y hasta qué punto esas, no estoy diciendo que haya que descartarlas en bloque, sino hasta qué punto no es necesario buscar nuevos referentes o crear nuevas categorías, ¿no? Como la heterarquía que retoma Reinaldo en su libro sobre lo comunal, cuando se refiere a Simón Rodríguez para pensar los problemas, pero volveré sobre eso un poquito después. ¿Mm? Entonces, ahí hay un campo, ¿ven?
Un campo teórico que él va desafiando y que él va generando una nueva búsqueda. Y luego lo que sigue, la tercera cuestión, es la creación, ¿sí? Y el descubrimiento, lo que él llama un poco la epigenética, que es esa teoría, vengo de una crisis porque quise hacerlo de una manera y no funcionó, entonces pongo en cuestión todo el marco teórico y propongo otra cosa, ahora tengo que validarlo en la práctica. Y entonces es una vuelta al terreno. Y esa vuelta al terreno, ¿sí? Va a ser, a mi juicio, durante 16 años, del año 70 al año 86. Aquí vamos a cometer muchos errores siempre porque pensamos las periodizaciones son arbitrarias siempre con fines expositivos, pero nunca podemos cortar la vida de una persona que hoy amanecimos de derecha, mañana nos levantamos liberales, nos dormimos liberales, pasado mañana y amanecimos de izquierda. Eso no es posible, son procesos de avance y retroceso. Pero para modelos explicativos, tal vez decirlo así rápido y pronto, el momento de la creación de Orlando va del 70 al 86. Primero con una inmersión en el terreno, que es del año 70 al año 74, 75, que es toda su experiencia con los campesinos de la costa caribe colombiana, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la lucha por la tierra, de la defensa de los valores propios, de la reconstrucción de la identidad, de la búsqueda de la reconstrucción crítica de la historia de esos campesinos, con los campesinos, desde los campesinos, para las comunidades campesinas. ¿Sí? Con, desde y para, ¿no? Un poco, ¿no? Con las comunidades campesinas, desde las comunidades campesinas para las comunidades campesinas. Y es un proceso en el cual sus libros, Causa Popular, Ciencia Popular y Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, que son el marco teórico de eso, se ponen a prueba. Y luego de que se ponen a prueba, viene el segundo momento, que es el de la sistematización. O sea, pensemos aquí, vamos a decirlo, la práctica de FALS, que es heredera de la educación popular, la investigación acción participativa, sigue el ritmo acción, reflexión, acción, el ritmo ARA, acción, reflexión, acción. Primero actúo, luego reflexiono, vuelvo a actuar, luego reflexiono, vuelvo a actuar en una espiral, ¿sí? Que va a durar, espiral dura hasta cuando queramos, ¿no? Entonces, pongo en práctica en el terreno estas teorías, ahora de esta práctica tengo que derivar teoría. Y entonces ese segundo momento, que es el de la sistematización, va más o menos del 75 al 78. Y ese del 75 al 78, piensen ustedes, les voy a nombrar solamente rápido, además de unas historietas, de unos fanzines que hicieron, además de canciones. No me voy a meter con la IAP, porque la IAP merecería en sí misma toda una charla para hablar de qué entendemos por investigación, acción participativa, ¿no? Pero aquí estoy diciendo rápidamente que es la puesta en práctica y la reflexión sistemática de lo que se va a llamar investigación, acción participativa. Miren, en el año 75 publica el libro Historia de la cuestión agraria en Colombia. En el año 76, Capitalismo, Hacienda y Poblamiento en la Costa Atlántica. En el año 77, desarrollan el primer Congreso Mundial de IAP, que se conoce como el Congreso de Cartagena 1977, o el Simposio Mundial de Investigación Activa y Praxis Política, ¿sí? Del 77. En el 78, critican, aparecen las memorias de ese Congreso, y las memorias de ese congreso son dos tomos. Mire cómo se llama. Crítica y política en ciencias sociales. Crítica y política, ¿no? En el año 78 también aparece su ponencia en Cartagena, pero con otros textos en un librito que él publica que se llama Por la praxis, el problema de cómo investigar la realidad para transformarla. ¿Sí? En esta década, en el 78, y el tercer momento es el de la puesta en juego de la teoría otra vez. Y eso va a ser del 79 al 86, fundamentalmente con una obra que merecería ser editada por El Perro y la Rana, ¿no? De distribución gratuita, ¿sí? Que se llama La historia doble de la costa, que es un libro absolutamente original, disruptivo, donde pone en práctica la música sociológica y la sociología musical, ¿no? Es un libro escrito en dos canales, inspirado en Julio Cortázar, ¿no? Inspirado en La Rayuela de Julio Cortázar. El libro, tal vez el libro de sociología más importante de la historia colombiana, está inspirada en una novela, ¿no? Dice que está escrito en dos canales,
¿no? Dice que es un libro estereofónico porque está el lenguaje de la academia y el lenguaje popular, pero a la vez los canales nos remiten al coro, ¿no? Entonces dice que es un libro coral, pero a la vez los canales nos remiten al río, los canales de los ríos, ¿no? Es un libro, un libro río, le llama él también. O sea, es un libro totalmente innovador, ¿sí? También merecería todo un curso entero para estudiar la historia doble de la costa y de la cual podemos aprender no solamente metodología, sino también experiencias para nuestras propias prácticas académicas y políticas disruptivas, que tiene 4 tomos, ¿no? En el 79 el primer tomo Mompox y Loba, en el 81 el segundo tomo El presidente Nieto, en el 84 el tercer tomo Resistencia en el San Jorge y en el 86 el cuarto tomo Retorno a la Tierra, ¿no? Y en el mismo 1986 aparece el último libro de este periodo que se llama Conocimiento y Poder Popular, Lecciones con campesinos de Nicaragua, México y Colombia, que es el primer libro en donde arriesga un estudio comparativo, la IAP en términos comparativos, un método comparativo, con campesinos en Nicaragua, y está la revolución sandinista en ese momento en acto. En Colombia sigue un poco el auge de la lucha campesina, ¿sí? Y en México, ¿no? Estos libros, estos libros lo que van a permitir es pensar, ¿m?, que es posible las hipótesis de hacer una ciencia distinta, que divulgue el conocimiento de manera distinta, que se arriesgue a construir conocimiento con las comunidades y que sirva a los intereses de las comunidades. Este periodo, estos libros son la demostración de que las hipótesis podían ser puestas a verificación y una vez podían ser comprobadas, de esa idea de hacer una ciencia subversiva o una teoría subversiva. De aquí saco 3 lecciones de este periodo. Primera lección, ¿no? Si no basta con rezar, como decía la primera, no basta rezar, ¿no? Tampoco basta con solo pensar. Y aquí está la alusión a la tesis undécima de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos se han dedicado a tratar de comprender, solo a tratar de comprender el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Y esto es así porque es en este periodo en el que Falsborda estudia el marxismo. Fundamentalmente, ¿sí? Los escritos de Marx, Antonio Gramsci, que va a ser fundamental en la idea del intelectual orgánico y en la idea de los núcleos de buen sentido, cómo cambiar el sentido común, cómo transformar un núcleo de buen sentido, que va a ser la gran preocupación de la concientización, ¿sí? Y después, evidentemente, la escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre todo todas las discusiones de Althusser, Adorno y estos, y estos otros pensadores, ¿no? Después aparece por ahí Benjamin en algunos de sus escritos, últimamente entrevistas, ha comenzado a hablar de Walter Benjamin, ¿no? Y entonces, si no basta con rezar, tampoco basta con pensar. Segunda lección, si no basta con, pero tampoco basta con actuar si no se piensa. O sea, una acción tiene que estar articulada a un pensamiento. No hay teoría sin práctica revolucionaria y no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, decía Lenin. Y la tercera lección es que una nueva práctica requiere necesariamente de una nueva teoría, ¿no? Una nueva práctica requiere necesariamente de una nueva teoría. Y aquí viene el cuarto momento, ¿m?, que es el que yo llamo de las implicaciones territoriales y políticas, que va desde el año 82 hasta su muerte. Es un periodo bastante largo, ¿sí? Ustedes dirán, pero no acabamos de decir que el anterior iba hasta el 86. Bueno, porque ya dijimos que no son reflexiones esquemáticas, sino que en el medio de la historia doble de la costa él está pensando, comienza a pensar otra cosa, y es toda su preocupación por 2 grandes temas. Por un lado el tema, o por 3 grandes temas. Por un lado el tema del territorio, cómo se organiza el territorio, qué significa el territorio, construye y reconstruye y le da vueltas y le da revueltas a la categoría de región, que es tan importante para pensar el tema de los problemas regionales, el, la geografía humana, él no la llama así, pero piensa el territorio no en función de la división administrativa, hace un cuestionamiento radical al eurocentrismo en la división administrativa de nuestros países y piensa que el territorio debe concebirse y la división político-administrativa
debe concebirse en función de la cultura y en función de las tradiciones y de las necesidades de la gente, ¿no? Entonces hay como toda una preocupación por lo regional, por el territorio, ¿no? Y a la vez, eso vinculado a la cultura, y a la vez, ¿no? El tema de la participación de los movimientos. El problema de la participación. Pensemos que en los años 80 en Colombia van a emerger lo que se llaman los movimientos regionales, ¿no? Y entonces hay como toda una explosión de los movimientos sociales. Piensen ustedes, la Unión Patriótica, aparece a luchar, el Frente Popular, ¿no? Aparece la elección popular de alcaldes. Hay como toda una explosión desde abajo y él siente que es necesario avanzar en una búsqueda de un sentido democrático. Y a él le sale, ahí sí, digo, la participación y la democracia ligado a lo que él va a llamar el socialismo raizal. Entonces, el territorio y el socialismo raizal son dos temas que van a comenzar la participación, que van a comenzar a andar de la mano. Y piensen ustedes que su gran trabajo, investigación, acción participativa, tiene que ver con la participación. Entonces es un periodo en el cual la participación va a estar muy presente en sus reflexiones teóricas. Ya es un hombre grande, ya es un hombre de 60 años, ¿no? Ya es un hombre que no va a volver al territorio o al terreno ni con la misma salud, ni con el mismo ímpetu, ni con la misma energía. Entonces comienza a ser un periodo más de reflexión y de sistematización más conceptual. Y aquí se ven sus libros, eso se ve en sus libros, ¿no? El socialismo que queremos del año 82, a partir del año en el 88 aparece el libro La insurgencia de las provincias, que es sobre todo el despertar del movimiento territorial, del movimiento regional. Esa es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y se vuelve asambleísta y comienza a discutir en la nueva constitución todo el tema del ordenamiento territorial, la concepción del nuevo ordenamiento territorial. Habla mucho de las fronteras. Ese libro, La Gran Colombia Bolivariana, el socialismo raizal y la Gran Colombia Bolivariana de la editorial El Perro y la Rana, le dedica mucho a hablar de hasta qué punto los llanos dejan de ser colombianos y pasan a ser venezolanos si los llanos son los llanos, ¿no? Entonces dice, esa división administrativa no tiene que ver ni con la cultura, ni con la tradición, ni nada. Y lo mismo podríamos decir de los guayú. Los guayú son venezolanos, los guayú son colombianos. La Guajira es venezolana o es colombiana. Como decir en Argentina y Chile, ¿no? Con los Andes y los mapuches son chilenos o son argentinos, ¿no? Son simplemente mapuches. O sea, entonces ahí como todo dice que las fronteras tienen que ser permeables, que las fronteras tienen que ser eh, eh, dinámicas, ¿no? Y que siempre tienen que estar pensados los territorios en función de la vida de la gente. De ahí que, por ejemplo, en el 96, él trabaja con la Comisión de Ordenamiento Territorial, publica un boletín periódico y luego hace un curso donde reflexiona sobre su práctica en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Asamblea Nacional Constituyente y publica un libro en el año 96 que se llamó Región e Historia, elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia. Y a partir en el 97, 20 años después del Congreso de Cartagena, IAP, vuelve a hacer en Cartagena un nuevo congreso y en el 98 publica las memorias que se llaman Participación Popular, Retos del Futuro, ¿no? El tema de la participación va a ser un tema fundamental en la obra de Orlando, ¿no? En el 2000, pensemos esto, va a publicar Acción y Espacio, registros del... Acción y Espacio, Autonomías en la Nueva República. El tema de la autonomía también va a ser un tema central en la obra de este último Fals. En el 2001 va a publicar el Casilladú, registro del reciente despertar territorial en Colombia. El tema del territorio, el tema de la región, el tema de la participación, el tema de la autonomía está muy presente. Y luego ya sus libros finales, 2003, ante la crisis del país, ideas, acción para el cambio. ¿Por qué el socialismo ahora? Retos para la izquierda democrática, año 2003. Piensen ustedes en el golpe petrolero del 2002 y todo el contexto, el clima regional, ¿no? Con el uribismo recién entrando en la presencia de Colombia. Y termina con su último libro, 2007, Hacia el socialismo raizal y otros escritos, que algunos de estos textos van a ser ensamblados
y van a ser publicados en Caracas como Socialismo Raizal y la gran República Bolivariana, la gran nación bolivariana, ¿no? Entonces, de esta última cuestión, yo rescataría, tendría dos lecciones que son que toda teoría necesita de un proyecto político, ¿no? La teoría por la teoría termina ahogada si no tiene una utopía o un camino para donde dar cauce. Y la segunda, que toda teoría y proyecto necesitan de una territorialidad, ¿no? Entonces, como además de estas lecciones de cada periodo, yo seleccioné o quise traer para responder a esa pregunta de la actualidad del pensamiento de Falsborda como tres lecciones generales, y aquí ya con esto termino para dar paso a un diálogo o un intercambio de lo que ustedes consideren necesario. La primera gran lección que hace que el pensamiento de Falsborda sea un pensamiento actual es que no es un pensamiento exclusivamente, sino es una praxis, ¿no? Es una teoría y una práctica. Mal haríamos, ¿sí? Es reivindicando a Fall solamente como un académico, como un teórico, ¿sí? Cuando también fue un hombre de acción y de intervención política por la transformación de las necesidades de nuestros países. También mal haríamos solo reivindicándolo como un militante y dejando de lado su producción rigurosa sobre las realidades colombianas. Segunda lección, ¿sí? Es necesario atreverse a pensar con cabeza propia. O sea, hay que seguir luchando contra el colonialismo intelectual y luchando contra el eurocentrismo. Ya tenemos 60 años de bibliografía disponible para construir nuestro propio marco teórico indo-afro-latinoamericano, como dice Isabel Rauber, ¿no? Eh, y tercera lección es que atreverse a pensar es comenzar a luchar y atreverse a luchar nos exige pensar, lo cual se traduce en que una nueva política requiere de una nueva teoría y una nueva teoría social necesita apuntar a la construcción de una nueva teoría política. Una nueva teoría política requiere de una nueva práctica política, transformadora desde abajo, ¿no? Participativa con la construcción colectiva consciente de los movimientos y los sectores dinámicos de nuestras sociedades. Así que bueno, creo que me excedí un poquito, les pido disculpas de la hora y ahí estoy, quedo para el diálogo. Muchas gracias. Wow, hermano, muchísimas gracias, Nicolás. Eh, no vale, pero si te excediste, entre comillas, muy bien que lo hayas hecho. Eh, no vale, no, estamos de tiempo, estamos perfectamente bien por nuestro lado. Espero que tú estés allí también con holgura. Eh, Muchísimas gracias por la estupenda exposición, Nicolás, muy completa. Yo tenía un montón o sea, creo que has ofrecido un panorama bastante completo del itinerario del maestro Falsborda. Eh, eh, a mí, en lo personal, me encantó el ejercicio que acabas de hacer. Paso a hacerte algunas preguntas puntuales a ver si, o sea, a ver si tienes oportunidad de desarrollar un poco más dos o tres cosas, ¿no? La primera es, bueno, yo decía, no, bueno, seguramente Nicolás se va a quedar más como en el Falborda académico y va a hablar menos del político, pero la verdad que, repito, hiciste una exposición bastante integral, vamos a decirlo así, ¿no? Además lo acabas de decir ahorita al final de tu exposición, que ese era el propósito justamente, ¿no? Eh, Porque bueno, además de estos verdaderos clásicos de la sociología, no solamente colombiana, sino nuestroamericana, bueno, y universal, eh, tenemos al Fals Borda involucrado en el Frente Unido del Pueblo, junto con Camilo Torres, entre el 64 y el 65. Tenemos al Fals de Colombia Unida, ¿no? Que entiendo que es una iniciativa que comienza o que prende, digamos, a finales de los 80. Y también en relación con esto último que comentaba Nicolás, eh, aquí ya hay un trabajo
Es decir, este es como una confluencia o un movimiento, esta Colombia unida, que ya allí para el concepto de democracia participativa. Me parece, esto no lo sabía, Nicolás. No sé si me da mucha curiosidad, no sé si de alguna forma esto pudo haber tenido alguna influencia en el movimiento revolucionario, bolivariano revolucionario, que justamente en este momento se está, digamos, conformando, digo, me refiero al comandante Hugo Chávez aquí en Venezuela. eh, Como tú bien sabes, el concepto de democracia participativa para el movimiento bolivariano es, bueno, Chávez lo llama textualmente, el descubrimiento nuestro del concepto de democracia participativa y protagónica es una ruptura epistemológica, ¿no? Dice, me llama mucho, mucho la atención que justamente en este momento, allá, y en buena medida gracias al maestro, están descubriendo, entre comillas, este concepto. Luego, bueno, ya tú lo comentabas, estuve involucrado en la Alianza Democrática en 2019, fue constituyente en 1991, y luego está este otro movimiento, el Frente Social y Político, que entiendo comienza a andar en el 99, ya Chávez en el poder, que luego confluye en el Polo Democrático Alternativo, del cual fue, por cierto, presidente honorario, ¿cierto? Honorífico, ¿sí o no? Honorario hasta su muerte, sí. Hasta su muerte. Bueno, y hablando ya de esta última etapa, Nicolás, él se refiere lo cito textualmente, a la eclosión política que significó el 26 de octubre de 2003, ¿no? El 26 de octubre de 2003. Entonces, yo quería que nos comentaras un poco qué es lo que ocurre en este momento, o sea, porque esto produce, o sea, porque Falsborda tiene esta lectura de este acontecimiento político en Colombia, pero además, o sea, por si no bastara con eso, él dice, mi entusiasmo por lo ocurrido en el año pasado, porque esto es algo que escribe, o sea, que comenta en el 2004, me llevó a recordar el único caso similar en nuestra historia. Este es el libro que tú editaste, Nicolás, el único caso similar en nuestra historia de toma del poder estatal por organismos populares no bipartitos, escucha esto, ocurrió en 1854 con la revolución artesanal que venían dando con las sociedades democráticas de entonces y con la primera antiélite socialista de que tengamos noticia con el fin de resistir las políticas del libre cambio inglés. Y resulta, Nicolás, que lo que está ocurriendo en Venezuela, más o menos en la misma época, es Zamora y la Guerra Federal, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, aprovecho, te pregunto esto, eh, a propósito de otro comentario que nos hacías, ¿no? De, de pensar, creo que era algo así como que, bueno, ¿hasta qué punto seguimos pensando el siglo XXI con los conceptos del siglo XIX? Y lo importante de pensar el siglo XXI sin, mejor dicho, tomando en cuenta las líneas de continuidad que existen en relación con el siglo XIX, que es justamente lo que hace Fassborda en esta carta, esta creo que es la carta. Eh, pero específicamente por este concepto de antiélite, eh, Nicolás, Ujú. yo entiendo que es un concepto que él trabaja, si no me equivoco, en las revoluciones inconclusas, ¿verdad? Y en subversión, la subversión en Colombia. Y en la subversión en color. Bueno, te comento eso de entrada. Sí, bueno, con como muchas cosas ahí, ¿no? Sí, Voy a sí. tratar de tomar un poco los elementos de provocación. Primero, ¿no? ¿Qué es lo que él hace en las revoluciones inconclusas en América Latina, pero sobre todo en la subversión en Colombia? ¿Sí? Él cree que, como Mariátegui decía, que había que ser heterodoxo de la tradición, no había que ser heterodoxo de la tradición, pero que había que ser tradicionales. O sea, mal hacemos cuando pensamos que la
revolución comienza con nosotros o con nosotras y que no viene de una larga tradición. Entonces él de alguna manera en la subversión en Colombia hace una genealogía de las luchas populares colombianas para descubrir las líneas de continuidad y discontinuidad. Y él descubre un personaje que es totalmente novedoso, también lo hace cuando descubre en la historia doble de la costa el presidente Nieto, que es el primer presidente negro en la historia colombiana y que no aparece en los libros de historia como negro, y a veces en algunos ni siquiera aparece como presidente, ¿no? Sí, él descubre que José María Melo, en 1854, el último general bolivariano, es el que lidera el alzamiento que es victorioso, ¿no? Que es la revolución artesanal de 1854 y que va a durar 8 meses, ¿no? Y entonces él resalta la figura de Melo porque dice, es un indio, es un indígena, que además se formó con el ejército prusiano. O sea, fue un indígena, sabía leer y escribir, fue ascendido a capitán por Bolívar, combatió con Bolívar en el sur, en la campaña del Ecuador, y después fue con Bolívar en la campaña del Perú. Y después, cuando vuelve y se da toda la disolución de la Gran Colombia, es expulsado de Colombia por conspirar con Venezuela para la reunificación de Colombia y Venezuela, la reunificación de la Gran Colombia. Entonces él es desterrado y termina peleando en Centroamérica hasta que llega a México y muere en México y está enterrado en Chiapas, ¿no? Hace poco el presidente Petro fue a México a pedir para repatriar los restos del presidente José María Melo y le dijeron, pero si aquí están sus bisnietos, él aquí, su familia también pertenece al pueblo, es un héroe del pueblo mexicano. Yo a veces digo, a mis estudiantes les digo, José María Melo es una suerte de Che Guevara del siglo XIX, ¿no? Un tipo internacionalista que no tuvo problema en irse a pelear en la lucha de Centroamérica. Y de México por la independencia, ¿no? Y desde un punto de vista popular, bolivariano, pero además cuando él va a Europa, cae justo en la Comuna de París. Entonces hay como toda una cosa de descubrimiento también de las utopías socialistas en José María Melo. Es un personaje que vale la pena mucho volver sobre él, porque es un personaje bastante disruptivo para la historia colombiana, ¿no? Este personaje de Melo le sirve a él para entender y decir, todavía no hemos triunfado, pero sí triunfamos una vez, ¿no? Que a veces pensemos esto de la recuperación crítica de la historia, que es fundamental en la IAP. Nos hemos acostumbrado a pensar el viejo axioma, el viejo apotegma, de que el quien no conoce la historia está condenado a repetirla como una causa negativa. La investigación acción participativa con la recuperación crítica de la historia, ¿sí? Dice, ¿sí? Quien no conoce la historia no sabe qué ha hecho bueno antes para ganar. Entonces es una búsqueda positiva. Vamos a mirar el pasado a ver qué hicimos bien, cuándo ganamos, qué hicimos bien de verdad. Entonces, en un momento de crisis de los proyectos progresistas, revolucionarios, de transformación, habría que pensar qué hicimos bien antes y qué dejamos de hacer. Y de eso bien que hicimos antes, ¿qué nos sirve para hacer hoy en día? Entonces, para eso hay que volver a la historia también, no solo para decir lo que no debemos hacer más, sino qué podemos volver a hacer, ¿no? Esa es como la visión de Fals. Entonces él en su visión positiva, un poco lo que dice Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Como solo está dado al historiador, al materialista dialéctico, el rayo que ilumina, ¿no? Captar el momento en el que el rayo resplandece, dice en las tesis de filosofía de la historia. Entonces nos corresponde eso, ¿no? Captar el rayo, ¿no? El resplandor del rayo que resplandece, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Fals. ¿Sí? Es interesante que lo haga Petro ahora, digo, más allá de una opinión que tengamos, las opiniones que podamos tener sobre Gustavo Petro, sobre el señor presidente, de las cuales podríamos tener otra conversa, pero es interesante porque pertenecen como a la misma matriz ideológica de un tiempo histórico, porque Fals fue constituyente del M-19, Petro viene del M-19, entonces hay como una sintonía. Es una lástima que el presidente Petro prefiera a Foucault y a Hegel y no a Orlando Fals Borda en sus reflexiones, ¿no? Ojalá lo pudiera recuperar para su propia práctica, ¿no? Pero esto lo digo en el sentido de la discusión sobre la participación, ¿no? A tu pregunta sobre la relación con Venezuela, ¿no? Sabemos que para Chávez, para el movimiento bolivariano fue muy importante
conocer las experiencias constituyentes, y la experiencia de la constituyente colombiana era una experiencia bastante novedosa y bastante importante, ¿no? Colombia también declara que es un país democrático, que tiene una democracia participativa, ¿no? Pero el concepto de la participación es un concepto polisémico, ¿no? Entonces, no es un concepto duro ni univocal. Claro. Entonces, parte de la gran discusión, Fals le llamaba democracia radical. Él no le llamaba tanto democracia participativa, ¿no? Pero radical en el sentido, o sea, participación, aquí tiene que ver en términos conceptuales, ¿sí? Con quién es el otro. Y esto tiene que ver con la ruptura epistemológica de la relación tradicional entre sujeto y objeto, ¿no? Yo no puedo, no se puede, no hay posibilidad de diálogo entre un amo y un esclavo, ni entre una mujer y un hombre en las relaciones patriarcales. O sea, no hay posibilidad de diálogo entre un sujeto y un objeto. Romper la relación vertical entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Y establecer o buscar relaciones lo más simétricas posibles entre un sujeto y otro sujeto, ¿sí? Es lo que va a permitir realmente el sentido auténtico de la participación. Si yo sigo pensando que yo soy el dirigente y la masa es la masa, ¿no? Pues la masa es amorfa. Y si la masa es amorfa, es un objeto al cual yo le digo lo que tiene que hacer. ¿Sí? O yo le digo en el mejor caso paternalista, confíe en mí. ¿Sí? Pero ¿en qué momento la masa, para llamarlo así en términos tradicionales, me puede decir a mí como dirigente, ahora usted confía en nosotros? ¿Sí? Entonces hay que romper la relación. ¿Sí? O sea, hay que quebrar la relación sujeto-objeto y construir una relación sujeto-sujeto. ¿Sí? Pero si es una relación entre sujeto y sujeto, si los dos están involucrados, los dos son mutuamente afectantes y los dos son mutuamente afectados. Entonces lo que se apunta ahí de alguna manera es a la jerarquía, ¿no? A la construcción de relaciones no jerárquicas, ¿no? No estoy diciendo que no hayan autoridades, ni por saber, ni por experiencia, ni por tradición, pero que no se constituyen la lógica tradicional de los partidos. Entonces, para Fals era como muy sugerente la idea de los frentes, y allí la experiencia recupera mucho la experiencia de Camilo Torres, del Frente Unido, por eso la Alianza Democrática M19, Colombia Unida eran como frentes, ¿no? Como regionales, como frente, ¿sí? Él habla de la República Regional Unitaria, ¿no? O sea, de la idea de lo federativo, y lo toma mucho también ahí de Kropotkin, ¿no? O sea, los anarquistas juegan un papel importante en su propio imaginario. Kropotkin eh, más que Proudhon, pero Kropotkin es como muy importante en su pensamiento de esta provocación de lo radical, de lo democrático, de lo participativo. Entonces, pensemos que este descubrimiento de la ruptura de la relación sujeto-objeto por la transformación de la relación entre sujeto y sujeto, subjetividad uno y subjetividad 2, para decirlo subjetividad, para no decir sujeto, sujeta, sujete, ¿no? Y usar un poco la provocación de Bolívar Echeverría, de la subjetividad. Esta idea, ¿sí? Dice Fals, esto es un descubrimiento latinoamericano y equivale a las ciencias sociales lo que en la física equivalió al descubrimiento de la fisión del átomo. O sea, estamos ante una verdadera revolución epistemológica, es decir, que el otro piensa, que el otro tiene necesidades, que el otro tiene una racionalidad y que el otro puede incidir en el camino de la investigación. Él lo toma primero para la IAP, pero si hay una relación entre saber y poder, yo tengo que poner eso también en cuestión del poder o de la vida o de la cultura política. Entonces, ¿sí? Si yo soy el dirigente, ¿qué relación tengo de interimplicación con el dirigido? Entonces ahí podemos entrar a la discusión de Dussel, del poder obediencial, de la política de la liberación. O sea, hay como un universo que se abre en otra dirección, ¿no? Que es un poco esto del golpe de timón, ¿no? Hacia el Estado comunal. O sea, hay que quebrar la matriz, ¿no? Y esa matriz hay que quebrarla radicalmente. Pero radicalmente solos, la dirigencia, no, la gente. Y la dirigencia que es parte de la gente. Entonces hay una crítica al burocratismo, hay una crítica a la jerarquización. Entonces esa idea de lo participativo, él dice, el riesgo es que se copte. Entonces ya convirtamos un sustantivo, que es la participación, en un adjetivo, democracia participativa.
¿no? En realidad lo que tenemos que profundizar es la participación, ¿no? La participación en la ciencia, la participación en la política, la participación en la economía, la participación en la administración social, la participación en las relaciones familiares. O sea, es un aspecto tan fundamental que puede incidir incluso en las discusiones contemporáneas en Argentina, por ejemplo, de Santiago Morales sobre el adultocentrismo, ¿no? O sea, cómo participan los niños y las niñas en las decisiones de la casa, ¿no? Parece una boludez, pero es una verdadera revolución de orden epistemológico. Entonces, cuando pensamos la participación, ¿sí? Es un poco el impulso que él también ayuda junto con una generación a meter en la constituyente del 91. Y yo creo que por ahí hay una relación de diálogo, de sintonía o de eco con la experiencia bolivariana del 98, del 99, creo que es la constitución, ¿no? Si es 99, la constitución, 2000, La, la constitución, la nueva constitución la nuestra. bolivariana. Sí, 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 la de ustedes. 99. 99, 99, eso. Entonces, yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Ahora, eh, uno de los elementos que tú nombras es el del antiélite. Y es interesante, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto. Es un concepto que él desarrolla en la subversión en Colombia y luego de alguna manera profundiza en las revoluciones inconclusas en América Latina. Pensemos que en sociología ya había salido el libro sobre el estudio de las élites de Charles Wright Mills, que es como el gran libro disruptivo de la sociología donde estudia las élites de los Estados Unidos, ¿no? Y la estructura de las élites. ¿Sí? Fals dice, ¿qué pasa si adentro de las élites hay gente que traiciona a la élite? O sea, no deja de ser de la élite, sigue siendo de la élite, pero ya no sirve a los intereses de su propio grupo. Entonces él lo llama disórgano. Esa parte de la orgánica, pero es disorgánico, no responde a los intereses. Entonces ese no puede ser contra élite. Ese es de la élite, pero es un antiélite. Entonces es alguien que es de la élite, pero pasa a defender los intereses del otro grupo, ¿no? Esa diferencia de pertenecer a la élite y pasar a defender los intereses del otro grupo, la disponibilidad electiva de la que habla el joven Marx, de la que desarrolla Michael Levy, Michel Lowy, ¿no? En su libro sobre los escritos del joven Marx, ¿no? La teoría de la revolución en el joven Marx, ¿no? Esta disponibilidad, él dice, también tenemos que cambiar la lógica de entender qué entendemos por élite, porque a veces creemos que élite, ¿sí? Burguesía, ¿no? Y oligarquía son lo mismo, y no son lo mismo. Dice, entonces Fals dice, élite es alguien que pertenece a un grupo selecto que toma decisiones. En ciencia, los académicos somos una antiélite, somos una élite. ¿Cuántos venezolanos estudian doctorados, son investigadores, escriben libros? ¿Cuántos? Somos una élite. Ahora, ¿al servicio de quién pongo lo que yo hago? Como élite académica, ¿no? Dice, lo mismo sería en el ejército. Los generales del ejército, la cúpula militar, también es una élite, ¿sí? Entonces, alguien puede ser antiélite dentro de esa élite y no necesariamente tiene que ser un burgués o no necesariamente tiene que ser, eh, eh, o sea, es clase dirigente, pero no necesariamente tiene que ser de la tradición, ¿no? Lo mismo pasaría en la iglesia, ¿sí? Los cardenales también son una élite. ¿Cuántos de esos, los curas también son una élite? ¿Cuántos de esos sirven a los intereses de su grupo o sirven a los intereses populares? Entonces Fall dice, puede haber muchas antiélites. El tema es cómo esas antiélites se encuentran con verdaderas contraélites formadas y cómo esas antiélites se disponen a servir, a acompañar y a promover la constitución de contraélites. ¿Mm? Es en esa hermandad entre antiélites y contraélites que se produce una oclusión del sistema. Y en la subversión en Colombia, él dice que el símbolo del antiélite es Camilo Torres. Y en las revoluciones inconclusas en América Latina, él dice los símbolos de las revoluciones, de las antiélites en América Latina son Camilo Torres y el Che Guevara.
¿no? Que además los llama subversores morales. Hoy en día, con la teoría de la filosofía y la ética de la liberación del maestro Dussel, podríamos corregir a Fals y decir, no lo llamemos moral porque la moral pertenece a los valores del sistema, llamémoslos subversores éticos, ¿no? ¿Sí? Y dice, los subversores son aquellos que están dispuestos a dar su vida por una utopía de un mundo que consideran mejor y en función de valores positivos están dispuestos a jugarse la vida, ¿no? Pero el Che Guevara también es una élite, ¿no? Es de la clase media intelectual porteña, por alguna razón pudo viajar por América Latina en motocicleta, Fidel Castro formado por los jesuitas, digo, Hugo Chávez uno puede decir, ay no, pero es que él venía de los llanos, entonces, y era pobre, sí, pero era de la élite militar, o sea, era una élite, ¿no? Entonces el concepto de antiélite es un concepto provocador también para desafiarnos a cuál es el lugar que ocupamos nosotros y nosotras en la historia, ¿no? Esos son como y un último elemento que tiene que ver con, o sea, insistir en lo de la tradición para decir, porque puede haber quedado como, bueno, no hay que descartar las categorías del siglo XIX, ¿no? Pero es esto que tú decías que me parece muy interesante, la línea de continuidad, ¿no? ¿Cómo podemos construir pensamiento con esas líneas de continuidad? Y cómo ciertas categorías hoy las podemos recrear. Eduardo Nicol, que era un epistemólogo español exiliado en México, decía algo muy bueno y era los conceptos, las categorías son herramientas para usarlas. Y a veces yo no tengo un martillo, pero sí tengo una pinza y con la pinza puedo terminar de clavar el clavito en la pared. Entonces la pinza a veces me sirve como martillo y no necesariamente se circunscribe a su labor de pinza. Las categorías, hay que permitirles que las categorías también sean plásticas y dejar de ver las categorías como compartimientos estancos, cuando de lo que se trata es de comprender y de transformar la realidad. ¿Sí? Entonces, creo que hay muchos valores, hay muchas categorías, hay teoría del siglo XIX que nos sirve, pero también del siglo XX que necesitamos comenzar a incorporar en nuestras prácticas políticas y nuestras prácticas académicas. ¿Mm? Lo del 2003 es por la explosión del Frente Social y Político, las elecciones, ¿no? Ya hay un clima latinoamericano, ¿no? Néstor Kirchner en el 2003 en Argentina, digamos, de una manera, el kirchnerismo, ¿no? Aparece el chavismo, hay el movimiento cocalero, la guerra del gas, la guerra del agua, lo que está pasando en el Ecuador. Hay como todo un clima de decir, ahora sí se puede, y con Luis Eduardo Garzón se alcanza la alcaldía de Bogotá, ¿no? Que es como el primer alcalde no de derecha que se establece en Colombia, y ahí es como que se abre un panorama, un campo nuevo de disrupción, de decir, hay una eclosión política, pero al mismo tiempo también hay una retracción política, porque Chávez duró casi el mismo tiempo que duró Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Su némesis. Entonces, cuando en el 2008, antes de morir, Fals Borda publica su cuarta edición de La Subversión en Colombia, ¿sí? Él escribe un epílogo donde él llama hacia un quinto orden y él dice como estamos a puertas del socialismo raizal, estamos avanzando hacia el socialismo raizal. Como uno tiene la ventaja del retrovisor, ¿sí? Porque soy de otra generación y porque puedo leer el periódico del lunes, el maestro no lo pudo leer, con la vista de la distancia temporal, yo escribí un artículo hace unos años diciendo, maestro, usted pensó más con el corazón que con la cabeza y usted se equivocó porque en Colombia no avanzamos hacia el socialismo raizal, se profundizó la democracia, la narcodemocracia y el Estado mafioso, ¿no? Del cual todavía seguimos entrampados en la estructura, en las estructuras de poder en el Estado colombiano, ¿no? Pero la utopía sigue siendo un camino que nos permita avanzar. De hecho, no podríamos pensar en la realidad colombiana, por ejemplo, eh, que hubiera una vicepresidenta negra, ¿no? Venida de los movimientos sociales, lo cual solamente en próximas generaciones le daremos el lugar histórico que se merece Francia Márquez, más allá de las trapisondas en las cuales a veces se mete la pequeña política de la realidad y el cálculo electoral en el cual nos metemos. Pero bueno, eso no hubiera sido posible si no existiría Camilo Torres, si no hubiera existido
el movimiento de la séptima papeleta por la constituyente, si no hubiera existido los procesos de negociación política y si no hubieran existido núcleos duros que resisten y que se organizan autónomamente para enfrentar la dinámica el metabolismo del capital, ¿no? No sé si respondo con esto o si esto provoca nuevas preguntas o nuevos diálogos. La respondes magníficamente, Nicolás. Muchísimas gracias, hermano. Mira, te hago un par de preguntas, pero ya más por curiosidad, porque ya me parece que, o sea, que está muy bien todo lo que nos has contado hasta ahora y no quiero abusar de tu tiempo. Eh, Recomiéndanos alguna lectura sobre, porque me parece ahora más fascinante todavía esta figura del siglo XIX colombiano, José María Melo. Eh, es José María Melo, ¿verdad? Sí, José María Melo, sí. Mira, eso por una parte, y por otra parte, eh, me da mucha curiosidad, Nicolás. Se consiguen los libros de Falk Borda en las librerías colombianas, es leído en las universidades colombianas. Más allá de lo que sabemos que está vivo su pensamiento y su ejemplo, es un autor, digamos, actual, literalmente actual. Es accesible, está disponible para quien lo desee leer y estudiar. Sí, bueno, voy a comenzar por esto último, ¿no? Sí, Eh, Ahora, como dice nuestro amigo Miguel Maceo, que los seres humanos vivimos fascinados con las fechas cerradas y con las conmemoraciones cerradas, entonces no es lo mismo celebrar el cumpleaños 50 que el cumpleaños 52, ¿no? A nadie se le ocurriría hacer una fiesta porque cumplió 53 años. Pero si son 50 sí, porque son los 50 la mitad de la vida, ¿no? sí, sí, Lo mismo pasa con el centenario, ¿no? Entonces, como ha habido el centenario de Fals, a nadie se le ocurriría haber publicado el año pasado las obras de Fals o el año próximo va a quedar como anacrónico, ¿no? Lo cierto, lo interesante es que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia publicó hace poco, por el marco de la Feria del Libro y en el marco del centenario, publicó la historia doble de la costa, republicó una nueva edición de la Historia Doble de la Costa en 4 tomos, ¿m? Que además incluye la gráfica, que son los cuadernillos de los fanzines que trabajó con los campesinos en medio de la lucha de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, incluye Campesinos de los Andes e incluye El Hombre y la Tierra en Boyacá. Entonces, como sus libros campesinos fundamentales los publicó la Universidad Nacional en 7 tomos, ¿m? Y eso se podrían conseguir por redes de amigos y colaboradores seguramente que lleguen. Si no, en papel, digo, como una edición en papel, si no, creo que hay una página que se llama sentipensantes.net o sentipensantes.red, en donde ahí hay una sección de libros y hay varios de estos libros para descarga gratuita, ¿no? Porque lo regenta uno de los sobrinos del maestro y tiene la vocación de hacer una difusión de su conocimiento. La Universidad Pedagógica Nacional acaba de publicar una nueva edición de La Subversión en Colombia y va a publicar ahora Acción Comunal en una Vereda Colombiana y Conocimiento y Poder Popular. Va a publicar 3 libros que se suman a los 6 de la Universidad Nacional, ¿no? Lo cual abre como un panorama por ahí para indagación, ¿no? Después, no hay más vocación porque hace en el 2021 se firmó una ley de honores del Congreso Nacional para exaltar la vida y obra de Orlando, y una de las cosas que mandataba la ley era publicar las obras completas. Pero la Biblioteca Nacional de Colombia llegó a la conclusión de que es una tarea muy titánica, porque es un hombre que publicó en 3 idiomas, ¿no? Y era un hombre con una capacidad de producción muy prolífica y demandaría mucho esfuerzo de curaduría, ¿no? Pensemos que todos estos libros que yo le fui nombrando, solo los libros publicados con ISBN tiene 31, ¿no? Es una biblioteca enorme de discusión, ¿no? Pero después hay antologías temáticas, ¿no?
Yo Sí, acabo de publicar una con Laboratorio Educativo, que es una editorial venezolana, colombiana, que se llama Orlando Falsborda Educación, Ciencia y Cultura, que son como sus escritos sobre educación. Ahora está ya saliendo de imprenta IAP Textos Fundamentales, que son 35 textos del 72 al 2008 sobre solo enfocado a la investigación, acción participativa, ¿no? Eh, hay como, están las antologías que ya se publicaron, bueno, Ciencia, Compromiso y Cambio Social, una sociología sentipensante en América Latina, que se consiguen por ahí por internet, digo, hay como un acopio documental que si bien no es total, tampoco hace que quede como en el ostracismo, pero ha sido un esfuerzo de los últimos 10 años y creo que tomó relevancia ahora con motivo del centenario, ya. ¿no? De hecho, otra cosa, ¿no? Si FALSE es recuperado o no recuperado en las universidades, ¿sí? Es un balance que realmente sería muy injusto de mi parte establecerlo así porque no tengo los datos precisos, ¿no? Lo Ok. que sí creo es que su propia experiencia, qué pasó con él cuando él creó la Facultad de Sociología, se fue de la sociología y cuando volvió a la Universidad Nacional en el 1988, él estuvo 20 años por fuera de la universidad. La investigación de acción participativa no es una obra universitaria, es una obra de lucha popular en el territorio, ¿no? En la cual participa un académico, pero no pertenece a la universidad. Que este es uno de los grandes problemas del poder, incluida la universidad como poder, que chupa las experiencias y las asume como si fueran creadas en su propia matriz. Por eso a Fals en las universidades es retomado como un metodólogo con la investigación de acción participativa, a pesar de que en todos sus textos insisten que la IAP no es una metodología, sino es una perspectiva de vida, es una cosmovisión, es un paradigma, es un modelo, ¿no? Hay como, pero las academias, las instituciones tienden a chupar y resignificar, ¿no? Todo muerto es bueno. Entonces ahora, digamos, también agarramos a Chávez y decimos, bueno, el comandante que nunca se equivocó, el perfecto, el plus, el non plus ultra, digamos, ¿no? O nos pasaría con las figuras históricas, Camilo Torres, Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Entonces, en el caso de Fals, ciertamente hay como un despertar, pero que tiene que ver con la propia dinámica de la cooptación de la IAP, de la introducción de FALS en las universidades, en algunos sectores, pero a mi juicio sigue siendo un autor bastante marginal, ¿no? Un poco lo que le pasa a Paulo Freire en las escuelas, en las facultades de educación brasileñas, ¿no? Es un autor bastante marginal. Es un autor que es más conocido y más valorado afuera de Colombia que adentro de Colombia. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Y sí me parece que, como decía el profesor Miguel Ángel Beltrán, es un autor al que se le ha hecho más reconocimientos que conocimientos. O sea, hay más loas que búsquedas sobre lo que él dijo. Y a veces nos preocupamos más por sus respuestas y no por su manera de preguntarse y problematizarse la realidad. Nos preocupamos más por las conclusiones que por el método. Entonces, podemos correr el río con Fals, de decir somos falsbordianos, como somos kantianos, como somos hegelianos, como... Entonces, viene toda la discusión y marcianos de Ludovico, falsbordistas, falsbordólogos y falsbordianos, ¿no? Por dónde encarar la cosa, ¿no? Yo creo que a veces esa tentación del más reconocimientos que conocimientos tiene que ver, a mí me hizo pensar mucho una canción de Ali Primera, ¿sí? Sobre el niño y el libertador, algo así, el niño le pregunta al libertador, ¿no? Y Sí, dice canción, canción bolivariana. canción Canción bolivariana Bolívar le dice, bueno, pero a mí no me han olvidado porque aquí vienen todos los días a traerme flores, ¿no? Todos los años, ¿no? Y el niño le dice, no, general, no vienen a recordarlo, vienen a terminar de verificar que usted está bien muerto, ¿no? Yo creo que a veces eso pasa con los reconocimientos, ¿no? Y creo que ese puede ser uno de los grandes riesgos con FALS, de ir a comprobar que en realidad sus desafíos ya son cosa del pasado, o sea que ya está bien muerto y ahora hay que pensar en otra cosa. Y la última pregunta que me hacía sobre qué recomendar, ¿no? Para introducirse un poco en el pensamiento de José María Melo, creo que en las
versión en Colombia, Fals hace una buena introducción un poco como a manera de provocación. Creo que es un libro clave de Orlando. Después hay otro que se llama José María Melo de Carlos Ortiz Vidales, pero son como más difíciles de conseguir. Pero creo que Fals abre como un panorama ahí. Y lo que yo me quedé pensando más bien, Reinaldo, fue como si tuviéramos que sugerir lecturas de Fals, ¿qué podríamos recomendar, digamos, ¿no? Y como es un tipo que tuvo una obra tan prolífica, es como decir, recomiéndame un libro de Dussel, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué es lo que a usted le interesa? Es más bien esa la pregunta, ¿no? Yo creo que a los que le interesa el debate sobre cómo construir una nueva ciencia o el debate epistemológico, más allá de las antologías, ¿no? Ciencia propia y colonialismo intelectual y causa popular y ciencia popular son libros fundamentales para el que quiere pensar el tema de cómo construir una ciencia del pueblo, ¿no? Como libros. Si usted se interesa en temas políticos, así el socialismo raizal y otros escritos, el socialismo raizal y la gran nación bolivariana, pero además la subversión en la historia. Y si usted se interesa en términos sociológicos de clásicos, en términos sociológicos clásicos, Campesinos de los Andes es un libro maravilloso, pero si usted quiere pensar imaginación sociológica, divertirse con un libro, eh, la historia doble de la costa, ¿no? Sobre todo por el canal A, que es el canal descriptivo narrativo, ¿no? Él decía inclusive, yo a mis amigos les digo, si se quieren aburrir, lean el canal B, que es como un tratado de sociología histórica, pero si se quieren divertir, lean el canal A, que es como una novela histórica, ¿no? Lo peor que podemos hacer a veces, a mí me parece, en eso comparto con Estanislao Zuleta, él decía que lo peor que uno puede hacer a un estudiante es recomendarle un libro porque es casi prohibírselo, ¿no? Eh, entonces yo a veces creo que estas son provocaciones de mi propia lectura y mi propia experiencia. Lo que sí creo es que vale la pena atreverse a leerlo, porque escribe en una forma, como fue formado en la literatura, como fue formado en la estética, es un esteta y una forma de escribir que trata de no tener pretensiones ni jeringonzas, ¿no? Trata de escribir para que cualquiera entienda, aun cuando use conceptos que pueden ser difíciles, ¿no? Y es un hombre que se esforzó toda la vida por hacer de lo complejo algo accesible. Creo que escribe como una manera de democratizar el conocimiento y eso para cualquier persona, sea militante, que escribe declaraciones que a veces son infumables, ¿no? O sea, académico, que a veces escribe en las claves de las normas tradicionales de la academia, creo que Fals puede ser una inspiración, ¿no? Y hay que hacer con Fals lo que Reinaldo Iturriza hizo con Chávez, ¿no? Así como hay un chavismo salvaje, habría que hacer un falsbordismo salvaje también. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por tu lucidez, por, nada, por toda tu voluntad de compartirnos esta síntesis que, repito, me parece que has construido magníficamente y bueno, ha sido bastante grato compartir este rato contigo, hermano. Por aquí, tú sabes, estamos a la orden, cualquier cosa y bueno, deseoso de que volvamos a hacer alguna cosa juntos. Sí, muchas gracias. Ojalá podamos algún día conocernos en persona y hacer algo en Venezuela. Hay una canción que no tiene nada que ver con Fals, pero que se la recomiendo, de un cantor popular contemporáneo que se llama Edson Belandia y se llama justamente Venezuela y habla de la relación entre Colombia y Venezuela, que si ustedes le quieren poner música a este video, ¿sí? Esa canción puede llegar a ser interesante, ver las relaciones de la hermandad de esos dos países que están divididos por fronteras artificiales. Así que ojalá nos veamos pronto, vaya por allá a Caracas y podamos comer una arepita y poder charlar y conocer esa linda experiencia de ustedes. Te mando un Seguro. abrazo, toda mi solidaridad, todo mi cariño por eso que ustedes hacen desde el CEDES y bueno, que vivan nuestros maestros, ¿no? Nuestras No, maestras. no, la vamos a poner, compa. Un Aquí abrazo muy decimos mi padre es mi parce. Mi pana es mi parce. Bueno, escuchen esa canción de Venezuela, Edson Belandia. Se llama así, Venezuela. Se van Vamos a a, matar cer- de risa. vamos a cerrar el video con ese
con ese video, valga la redundancia. Un abrazo, mi Y hermano. ahí un abrazo, que esté muy bien. Ah, Cuídense pero mucho. dinos, ¿qué nos ibas a decir? No, no, que después lo etiqueten a Edson Belandia, ¿no? Que a ese le va a gustar todas estas jodas porque está en las redes sociales, Ah, ¿no? buenísimo, buenísimo. Eh, sí, bueno, les mando un abrazo. Dale, un Después abrazo para... seguimos al habla. Seguro, Cuídense mi hermano. mucho. Estamos en contacto. Gracias Chao, por... chao. Vale. Yo bailaba la rumba en Venezuela, yo bailaba la rumba en Venezuela, ya Colombia venía por Maicao. En Cúcuta tenía socia, en Cúcuta tenía socia, y en Búcara vendía mercado. Ay. Yo era estrella juvenil del contrabando, yo era estrella juvenil del contrabando, de peluche tenía la chaqueta. En Mérida rodeaba el disco, en Táchira tenía techo, y en Búcara tenía caleta. Tenía caleta. Yo bailé tecno merengue en pie de cuesta, yo bailé tecno merengue en pie de cuesta, y en Caracas lo bailé en el 23. En Mérida copiaba el disco, en Mérida copiaba el disco, y en Búcara vendía cassette. Vendía cassette. Yo salía con el uniforme del colegio y me montaba en una mula para llegar a la frontera. Me pasaba en San Antonio, San Cristóbal y yo estaba en Venezuela. Me traía los camiones de mercancía, me fumaba un maretico, compraba whisky de día, ponía Dios que vendía.